Hola, soy Mauricio Quintero, tu guía en México Culto, y te doy la más cordial bienvenida. El tema del presente video es descripción de las 18 veintenas. Primera veintena. Atelcahualo. Comencemos. La primera veintena, dentro del cómputo del tiempo de los viejos abuelos, correlacionada con el calendario gregoriano, inicia el 13 de marzo y termina el 1 de abril. Veintena que se conoce con los siguientes nombres: Atelcahualo, lo dejado por las aguas; Atelmotzacuaya, el atajar del agua; Xilomanalistli, la ofrenda de los jilotes; Cuahuitlegua, levantamiento de los troncos; Sihuayluitl, fiesta de mujeres. Veintena dedicada a las energías, fuerzas, esencias creadoras de Tlaloc, Chalchiutlicue y Quetzalcóatl. Todas las ceremonias son organizadas y manejadas por los sabios Tlaloque. Los Tlaloque son las personas que, además de conocer todo lo referente a Tlaloc, dedican su vida y tienen mucho respeto por los efectos de la humedad. Los antiguos abuelos expresaron de manera poética y simbólica los fenómenos de la naturaleza y así construyeron un lenguaje referencial. Para los abuelos, Tlaloc contaba con sus ayudantes llamados tlaloques, los cuales eran 4. Cada uno poseía una vasija que, al romperla, dejaba caer su contenido. Había un tlaloque que al romper su vasija hacía que cayera agua. Otro hacía descender hielo. Uno más provocaba el trueno. Y finalmente, uno más generaba la sequía. Esta es una forma igualmente artística de entender y nombrar a las 4 estaciones en donde la lluvia se comporta de manera diferente. Es interesante encontrar que esta forma de pensamiento aparece en las diferentes expresiones culturales de Anáhuac, como la olmeca, maya, zapoteca, totonaca y mexica, por citar solo unas cuantas. Regresando a la veintena de Atelcahualo, es en esta veintena cuando se da con la entrada del año una lluvia, de la cual, a partir de la misma, es cuando se comienzan a sembrar los campos con granos de maíz. El clima durante esta veintena es cambiante, ya que se presentan los últimos fríos de Tlaseseyan, el invierno, y los primeros calores de Xopanistli, la primavera. Durante esta veintena hay mucha fuerza fecundadora. Es tiempo en que la tierra comienza su trabajo de dar vida, de llenar los campos de flores y muchas plantas. A los niños se les viste de animales solares y realizan desfiles por los campos para representar la diversidad animal, enseñarles el respeto por la fauna y que aprendan a identificar las plantas, árboles y otras especies. Antiguamente, toda la gente salía a los campos y huertos a tocar, estirar las plantas y brotes recientes. Todos los niños eran estirados de todos los miembros: manos, dedos, brazos, piernas, pies, cuello, nariz, orejas. A los animalitos domésticos y plantas del hogar también se les realizaba este estiramiento, que era para facilitar el crecimiento y que éste se manifestara durante todo el año. Se buscaban muchos niños que tuvieran 2 remolinos en la cabeza. A estos niños los llevaban a ser iniciados en la disciplina Tlaloc, a los montes altos del Valle de Mexico. Estos niños llevaban el nombre de los montes donde se iniciarían: cerros como Cuautepetl, cerca de Tlaltelolco, y se les ponía unos papeles de color rojo. Al segundo monte le llamaban Yohualtecatl, cerca del Tepeyacac. A estos niños les pegaban unos papeles de color negro con unas rayas rojas. El tercer monte de nombre Tepetzinco. Allí la ofrenda
la ofrecía una niña, a la que llamaban Quetzalxochitl, y se le pegaban unos papeles de color azul. El cuarto monte le llamaban Poyauhtla, monte que está en la frontera de Tlaxcala. Allí, en la parte oriente, se tenía edificada una casa que se llamaba Ayaucali. A estos niños les ponían unos papeles rayados con aceite, la resina de un árbol. El quinto lugar era el sumidero o remolino de la laguna de Mexico, a la cual llaman Pantitlán. A estos niños les llamaban Epcoatl y eran adornados con conchas. El sexto lugar era Cocotl, que es un monte que estaba en Chalcoatenco, y les pegaban unos papeles mitad rojos y mitad amarillos. El séptimo lugar donde iban los niños era un monte que llamaban Yauqueme, que está en Atlacuiguayan, hoy conocido como Tacubaya, y les pegaban unos papeles de color amarillo. Estos niños iban con atuendos de piedras preciosas, plumas, mantas y taparrabos, muy curiosos y labrados. Les ponían unas alas de papel y les pintaban la cara con aceite de uli en medio de las mejillas. Les ponían unas rodajas blancas en el camino y les iban tocando los instrumentos musicales. Llegando junto a Tepetzinco, de la parte occidente a la cual llaman Tozocan, los tenían toda la noche en vela y los tlaloques les cantaban. Los adolescentes de 13 años se graduaban de Tlaloque y lo hacían en la Teocaltzacuali de Yopico, que es un templo dedicado a Xipetotec, frente al templo mayor, con muchas ceremonias relacionadas a las esencias del agua. En todas las casas y palacios levantaban unos troncos largos y gruesos, en las puntas de los cuales ponían unos papeles llenos de gotas de aceite. A estos papeles les llaman Amatetehuitl, en honra a las esencias del agua. Se adornaban las casas y edificios con tiras de papel, semejando un nuevo follaje. Durante los trabajos comunales, se incluía el recolectar tierra fértil del lecho de los ríos y lagunas para abonar los campos. Se realizaban obras hidráulicas para el riego de los próximos cultivos. Xilomanalistli es una ceremonia donde se pide a la Madre Tierra y a las lluvias para que ayuden a salir a los primeros frutos tiernos del maíz. Se hacían ofrendas especiales de plumas y piedras labradas a Tlaloc para solicitar un buen año de lluvias y cosechas. A continuación, algunas actividades que se proponen para realizar en esta veintena. Realizar estiramiento de nuestros cuerpos. Realizar el estiramiento a los animales y plantas cercanas. Sembrar y arreglar los jardines comunales. Dar una caminata a los campos y bosques. Levantar la basura que hay en los caminos. Realizar ejercicios de respiración. Realizar una carta de propósitos de la veintena. Quemar la carta en ceremonia personal o comunal. Remover la tierra de las plantas. Limpiar el altar del hogar. Adoptar una planta. Darle de comer a un animal callejero. Sembrar una planta de tu elección. Realizar la limpieza de la casa. Reacomodar los muebles. Todas las actividades son para estar en sintonía con la veintena. El tema del próximo video es descripción de las 18 veintenas. Segunda veintena. Tlacaxipehualistli. Hasta pronto. Gracias por ver este video. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo sobre Mexico oculto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así, serás el primero en enterarte cada vez que se publique un nuevo contenido. Tu suscripción es crucial para apoyar el desarrollo de estos temas y una motivación para seguir creando contenidos que te interesen. Tu apoyo hace toda la diferencia. Dale un me gusta si disfrutaste el video y compártelo con amigos que también pueden estar interesados.